global. 12:35. Oye, es que nos quedamos conversando ahí con la gente de la Corporación Cultural de Vitacura, que siempre tienen detalles de todo lo que está ocurriendo. Panoramas hay, así que no digan que está fome el verano, porque aunque se queden aquí como uno, en Santiago siempre hay algo entretenido y algo informativo que podemos hacer. Oye, nosotros también te queremos recomendar Café Amati, que es importado directamente desde origen, asegurando una excelente calidad. Un café tostado en su casa de tueste que asegura un producto siempre fresco. En cafeamati.cl hay diferentes variedades de café arábico y blends. Conoce todo ahí sobre Amati, la cualidad de un café fresco. Y en Fructo se transforma la fruta en la mejor agua saborizada, la elección perfecta para tu empresa, con vitaminas, antioxidantes y sin azúcar añadido. Si quieres una máquina de agua saborizada, entra a fructo.cl o llama al +569 7386 4430. Y en Bendito Residuo hay un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural en el manejo de nuestros residuos. Una empresa que promueve la gestión sostenible y la conciencia medioambiental. Conócelos en benditoresiduo.cl. Y te recuerdo que tenemos concurso en nuestro Instagram para ver la biopic de Robbie Williams, que llega a los cines chilenos este 27 de febrero. Better Man, nominada a los Oscars 2025, una película que retrata el ascenso artístico de Robbie. No te la puedes perder y la puedes ver antes que todos. En Radio La Clave te damos esta oportunidad de verla en la Avant Premier. Entra a nuestra cuenta de Instagram, @Radio La Clave, entra al feed destacado y sigue las instrucciones, porque queda poquito tiempo y tú puedes ser el ganador. No faltes a esta Avant Premier. Y como todos los martes, nosotros estamos con Fernando Mendoza, historiador, para hablar de todo lo que está ocurriendo, que va a hacer historia, que ya está haciendo historia. ¿Cómo estáis, Peña? Sí, porque es más allá que un análisis de la actualidad. ¿Cómo estáis? He leído. Bien, ¿y tú? Bien. Sí, pues que es diferente, porque la gente dice, ¿por qué analizamos estas cosas? Sí. Es desde otra perspectiva. Sí, de otra no es como un cientista político. No, que me dio risa porque ayer vi un titular histórico, algo como de... que siempre hablábamos de eso, porque se suele... Ahora como que es muy... generalizado el uso de los titulares de histórico, que todo es histórico. Todo, sí, es verdad. Entonces, por eso me dio risa. Un hito, sí. Es un hito histórico. Sí, es verdad. Y ahí los colegas pónganse un poquito más creativos. Pero hay cosas que son históricas. O sea, este nuevo gobierno de Donald Trump, sin lugar a dudas, sabemos que nos va a dar mucho material. Está dando. O sea, como 2 semanas ya hablando del gobierno de Donald Trump. La semana pasada hablamos del tema de los aranceles, que también ha pasado agua bajo el puente, porque entre esta última semana también Trump anunció aranceles a México y Canadá de un 25%. Y como que va y viene, como que dice que sí, se echa para atrás, ¿cómo es la cosa? El tema es que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, lograron posponer esta alza por un mes. Ajá. Y en el caso de México, la presidenta Sheinbaum se comprometió a mandar a la frontera fuerzas de seguridad. Aparentemente eso era lo que quería Trump. Le da tiempo igual a Sheinbaum. Claro, da un mes, porque 25%, como vimos, es bastante, porque recordemos que estas tariffs o aranceles son impuestos que se ponen a la importación, y usualmente si un país impone aranceles, en el caso de Estados Unidos impone aranceles a México, es altísimamente probable que el otro país responda de vuelta y también imponga aranceles, lo cual en el corto plazo genera una subida de precios, se encarece todo. Entonces es complejo. China ya anunció que iba a retrucar con aranceles, entonces la cosa está bien movida en ese aspecto. Y otro flanco que está dando que hablar es el tema de Israel y Palestina. Claro. Está dando bastante. Bueno, siempre da que hablar, pero ahora Trump. Claro, ahora con la llegada al poder de Trump, sí están pasando cosas en el conflicto, principalmente que este cese al fuego, del cual se viene hablando hace bastante tiempo, finalmente se implementó unos días antes que llegara Trump al poder, con lo cual resulta más o menos evidente que Trump presionara a Netanyahu para que incurriera en este cese al fuego. Recordemos un poco que el conflicto de Israel y Palestina, su origen
su origen político data hace más de 75 años, porque el hecho que detona el conflicto es la independencia del Estado de Israel en 1948. Eso es muy importante recordar, que este conflicto no inicia el 7 de octubre con el ataque de Hamás. Este conflicto en su génesis histórica data de 1948, y además de una perspectiva histórica incluso más extenso, porque un argumento que tiene bastante fuerza en el gobierno israelita, particularmente en estos partidos ultrarreligiosos, es que esta tierra en donde Palestina tiene su territorio es la tierra que Dios le dio a los judíos en el Antiguo Testamento. Y ahí nada que hacer. En consecuencia, los palestinos se tienen que ir. Claro, tiene que ver con un tema de credos. De Biblia. De Biblia. Una cuestión bíblica. Sí. Entonces también es importante tener eso en consideración, porque Netanyahu, el primer ministro Netanyahu depende de estos partidos para su supervivencia política, porque... Y personal también, o sea... Y personal, bueno. Personal, Netanyahu lo operaron de la próstata a fines del año pasado, aparentemente un cáncer, está con problemas de salud también, y también está con problemas políticos. Oye, es que ese estrés, obvio que te repercute de alguna forma. O sea, obviamente se somatiza. Sí, pues claro, ahí hay que somatizar de alguna manera, sí, obviamente, obvio. De todas maneras. Es como Biden, que lo vimos después de todo lo que pasó. Bueno, que Biden, claro, como no está muy con los pies en la tierra, quizás no le da ni siquiera para somatizar. Pero se veía mucho más viejito el último tiempo. No, que te envejece, el poder te envejece. Siempre se hacen las comparaciones. La foto del principio, y la foto del final. Obama súper canoso, Bush todos, particularmente los de Estados Unidos. En Chile también. Trump es el único que no. No, Trump es el único que no. ¿Qué onda? Tiene la sustancia. Come puro McDonald's y Coca Light y Kentucky Fried Chicken. Y come pésimo, además. No, la Melania igual lo debe cuidar un poco. No, así como flotadora en la mañana. No creo, o sea, pero juega golf, juega y tenis. Solarium, como mal. Es raro, pero tiene un hábito alimenticio pésimo. Pero y se ve igual. No se igual. Sí, ¿Qué onda? Es bien curioso. ¿Qué se inyectará? Muy buen punto. Es rarísimo. El único, porque, pero el presidente Boric también está más pelado, más que se lo advirtieron. No, obvio, pero obvio. Muy buen punto. Trump por alguna razón no envejece y no se cuida nada. Es raro. Porque siempre sale en las fotos comiendo McDonald's y le encanta. Y yo le creo que come pésimo, que no le gusta la lechuga. McDelivery. Entonces buen a la punto. Casa Blanca. No, pero bueno, Netanyahu heavy, pues somatizó. No, somatizó, pues evidentemente. Entonces hay que acordarse que el sistema político en Israel es muy distinto al chileno, porque el primer ministro depende del apoyo en el Parlamento. Israel tiene un Parlamento unicameral. El Parlamento se compone de 120 diputados y para tú tener gobierno necesitas al menos 61, porque con eso, en el fondo, con esa mayoría, la Cámara te da confianza para gobernar. Porque en el caso que no tengas eso, la oposición te va a censurar. Esa es la lógica. Tú necesitas una mayoría porque, en teoría, el Parlamento te tiene que dar la confianza para gobernar, y con esos votos tú puedes pasar la legislación del gobierno. Entonces hay dos personajes que son Ben-Gvir y Smotrich, que son estos ultrarreligiosos que comparten esta filosofía religiosa que a los palestinos hay que expulsarlo. Por eso Trump dijo hace algunos días que supuestamente él había hablado con el presidente de Egipto y el rey de Jordania para expulsar al 1,5 millones o más de gazatíes que quedan en Gaza y que se vayan a ir a otra parte. Inmediatamente estos dos personajes dijeron: Regio, esto es lo que siempre estamos buscando, y lo dicen abiertamente, esto no es un secreto, o sea, ve las noticias, cita esto, es evidentemente que estos socios de Netanyahu quieren eso. Y Netanyahu, este bloque tiene unos 15 diputados, si estos diputados salen de la coalición, el gobierno de Netanyahu cae. Y si el gobierno de Netanyahu cae, es probable que no gane otras elecciones, y si no gana otras elecciones, todos estos distintos casos de corrupción que ya está siendo investigado, porque Netanyahu la semana pasada fue a la corte, ya está empezando el juicio en su contra. Claro. Si pierde el poder, no va a tener la inmunidad que le da su investidura, y en consecuencia se va a ir a la cárcel. Entonces él necesita... Y él no puede moverse además por eso mismo, porque lo pueden capturar en cualquier lado. Él necesita mantener a estos socios en la coalición. Y la principal demanda de estos socios es que jamás sea eliminado y la guerra no se detenga. Y esa es la principal razón de por qué el cese al fuego ha tardado tanto. Porque constantemente, imagínate que
Este cese al fuego estaba desde mayo-junio del año pasado. Sí. Y el gobierno de Netanyahu se negó constantemente a firmarlo, pero ahora lo hizo. ¿Por qué? Porque Trump le dijo, oye, quiero que esto esté más tranquilo cuando asuma, firmen el acuerdo de cese al fuego. Y también es importante recordar que cuando inicia esta nueva fase del conflicto árabe-israelí, ahora palestino-israelí, el 7 de octubre del 2023, el gobierno de Israel propuso dos misiones fundamentales. Por una parte, eliminar a Hamás. Es decir, que Hamás no podía seguir gobernando Gaza y tenía que otra fuerza, en algún momento se especuló que podía ser Israel o otra autoridad tenía que hacerse cargo de Gaza. Y por otra parte, recuperar a los secuestrados. ¿Y ahora qué ocurre? Finalmente, el gobierno de Netanyahu tiene que firmar este cese al fuego. Se empiezan a liberar los secuestrados de Israel. Bueno. Por otra parte, también presos palestinos que se los llevan en cana de una, no hay ningún juicio, en condiciones carcelarias horrendas. Sí. También ahora vi un sujeto que estuvo 18 años en la cárcel y salió lisiado. O sea, también estamos hablando de una cosa muy compleja, el sistema penal israelí para los palestinos. O sea, prácticamente no hay juicio, se arrestan por sospecha y obviamente tienen un trato muy denigratorio. Y nadie puede hacer nada al respecto, tampoco, imposible, ¿no? No, ninguna posibilidad. Ni la ONU, ni nada. Entonces ahora ocurre una cosa bien llamativa, porque se están liberando los rehenes, que era un objetivo de la guerra, pero jamás en todos estos días, porque los rehenes se han ido liberando de forma parcelada. Un día se liberan a unos cuantos y por otra parte los israelitas abren las cárceles. Después, claro, un intercambio. Algunos días después vienen otros, es como parcelado, se hace de a poco. Y jamás ha hecho de estas como entregas de rehenes como una ceremonia muy llamativa. Ellos se ven como uniformados con sus armas, en tarimas, con bandera. Ahora estaba viendo un artículo que decía que tenían cámaras de alta calidad. Entonces, lo que está ocurriendo es... ¿Para transmitir esto? Para transmitir esto en vivo. Están muy en la mente propagandística. Entonces está ocurriendo que después de 1 año 4 de guerra, Hamás está muy en control. Evidentemente está demostrando que está a cargo. Evidentemente está demostrando que no hay ninguna otra fuerza que se pueda hacer cargo de Gaza. Sí. Pero los rehenes se están liberando de igual manera. Sí. Entonces, ¿qué está pasando en la sociedad israelí? Y la propia sociedad israelí está diciendo perdimos la guerra. La guerra se perdió. Claro, pero todavía no hay nada oficial y también esto se observa desde diferentes lugares del mundo con mucha preocupación. Pero es interesante porque estuve viendo televisión, estos extractos que hacen de la televisión israelita ayer. ¿Cuál es Al Jazeera? Sí, y hace toda la pega. Entonces, por ejemplo... un comentarista decía que de que hace la pega porque para que la gente sepa, Al Jazeera no está con la traducción. Claro, este es Al Jazeera en árabe, este es el canal Al Jazeera en árabe que varios días a la semana, no todos, pero gran parte de los días de la semana muestra extractos de la televisión israelita, que es en hebreo. Entonces, extractos de la televisión israelita tienen subtítulos en árabe. Entonces, yo trabajo con los subtítulos en árabe. Sí. Entonces, por ejemplo, un comentarista de la televisión israelita decía que Hamás no está derrotado, que está en pleno control de Gaza, y este teatro que ha hecho Hamás al liberar a los presos a los secuestrados lo demuestra evidentemente. Por otra parte, también Hamás se estaría fortaleciendo porque estos presos que se están soltando de las cárceles van a beneficiarlos para un potencial rearme. Entonces, este comentarista planteaba que no va a haber paz mientras Hamás esté en control. Entonces, ¿qué significa? Hay que volver a la guerra. Hay que volver a la guerra. Claro, más allá de un fin, la preocupación de esto es que se potencia mucho más. Claro, hay que volver a la guerra. En consecuencia, este plan de liberación de rehenes tendría que parar en algún momento, porque tiene 2 fases. Es como en un plazo de 3 meses. Ya, ¿y estamos en la primera fase? Claro, estamos en la primera fase. Entonces también... otro comentarista dice: ver a Hamás tan sólido en Gaza es muy difícil de ver después de un año 4 meses de guerra, en donde el gobierno israelita constantemente decía que Hamás estaba derrotado,
que no iban a tener ninguna posibilidad de gobernar, pero esta imagen de Hamás tan fuerte como que impactó profundamente a la sociedad israelita. Entonces hay algunos que dicen, se sigue con el acuerdo si Hamás está más fuerte, y aquí llegan los socios de coalición ultrarreligiosos que están diciendo, oye, para el acuerdo, esto no nos conviene, volvamos a la guerra. Volvamos a la guerra porque Hamás está lejos de estar eliminado. Claro. Pero eso se dificulta mucho. Porque, por ejemplo... Más allá de las pérdidas también que implica la guerra, no estoy pensando de personas, que es una cosa lógica. O 60.000 a 100.000 muertos palestinos. Sí. En el espacio. Pero aún así, ellos piensan en que les conviene más volver a la guerra. Exacto. Eso ya se está hablando. El día después hay que volver a la guerra porque todavía esta idea que jamás hay que eliminarlo por completo. Pero se está logrando el objetivo. No, al contrario. O sea, estas imágenes demuestran que no ha pasado nada. Incluso está más fuerte y está más sólido. Y otra cosa también que está ocurriendo es que muchas de las personas que vivían en el norte de Gaza, que Gaza mide 40 por 10 kilómetros, es un espacio muy pequeño, están volviendo. Entonces ahí, ¿cómo se hace? ¿Cómo se ejecuta eso? ¿Cómo se hace? Porque Israel inicialmente quería ocupar eso, pero Israel se fue de Gaza temporalmente. Entonces, muchos comentaristas israelitas están viendo esto es una derrota. O sea, hay que parar este pacto. Porque en el fondo no se está cumpliendo el objetivo de la guerra, que era eliminar a Hamás. ¿Y desde los medios gringos cómo se aborda? Mira, de los medios gringos ahora hay una tensión importante al tema porque Netanyahu está en Washington hoy, de hecho. Entonces Netanyahu está hablando con Trump a ver qué hacer, porque Netanyahu claramente quiere volver a la guerra, pero Trump quiere que termine este acuerdo. Sí, claro. Entonces ahí vamos a ver qué va a pasar con Netanyahu y Trump, porque Biden le dio carta blanca a Netanyahu durante todo su mandato. O sea, una de las pocas cosas que hizo fue no mandarle bombas como de 9.000 kilos eso fue lo único, eso como gran cosa. ¿Verdad? Pero ahora Trump está con este discurso que él es un hombre de paz y que quiere llegar a un acuerdo, pero... Que siempre lo ha sido, además, fue algo que resaltó, de que no hubo guerras durante su mandato. Exacto, que no hubo guerras durante su mandato, pero ahora va Netanyahu a Washington a ver si primero si puede evidentemente no seguir con el acuerdo, o si de seguir con el acuerdo van a seguir la guerra. Pero la cosa es que Hamás también está viendo que Israel quiere volver la guerra. Claro. Entonces Hamás no le convendría soltar los otros rehenes porque eso es lo que tiene para negociar. Por supuesto, y ahí pueden parar aunque sea que están en la primera fase. Exacto. Entonces también otro comentarista de la televisión israelita también decía esto, que le llamaba mucho la atención del material audiovisual, que él se fijó que tenía unas cámaras Sony de alta calidad. O sea, está muy bien diseñado este efecto propagandístico, porque básicamente lo único que jamás tenía, su único objetivo es sobrevivir. Sí. Es el único objetivo que tiene, y ahora lo demuestra de una manera muy sólida. No solo sobrevivimos, sino que estamos organizados, tenemos uniformes, tenemos armas y estamos en control. Y lo quieren demostrar. A través de... Lo quieren demostrar a través de las transmisiones. Lo quieren demostrar exactamente a través de estas transmisiones. Entonces, ¿qué va a ocurrir en esta reunión con Netanyahu y Trump? También está el tema de Irán. Recordemos que Irán e Israel tuvieron intercambios armados durante el 2024 y Netanyahu en toda su carrera política ha considerado que Irán es el principal responsable de todo lo que pasa. En consecuencia, una guerra en contra de Irán sería muy recomendable para derrocar al régimen que está ahí. Pero para eso necesita Estados Unidos. Ese es el tema, para todo necesita Estados Unidos. Por eso metemos en la ecuación a Trump. Para todo necesita Estados Unidos. Si Trump dice, oye, cesa el fuego, se acaba la guerra, te dejo de dar armas, esto se acaba mañana. Y en medio de un montón de otras cosas que está haciendo. Es muy importante recordar, Israel no podría haber hecho nada de esto sin la ayuda de Estados Unidos. Sí. Es fundamental. Es importante. Es fundamental. Sí. Entonces, pero también Trump está en este dilema gigantesco, porque por una parte su retórica es, soy este hombre de paz, durante mi gobierno no hay guerras, pero por otra parte recibió un financiamiento considerable del lobby israelita. Sí, la donante más grande que tiene Trump, Miriam Mandelson, que está sentada en la toma de posesión, le donó $100 millones de su cuenta corriente. Presiones políticas. Y también le tiene que responder a esto. Así se responden esos son los precios políticos. Porque ese también ayer veía en un podcast que al final Trump da estos distintos discursos porque responde a distintas audiencias. Entonces, cuando Trump dice, estoy hablando con Egipto y Jordania para echar a los palestinos de Gaza y hagamos resorts en Gaza, esa es su idea.
Y los países árabes le dijeron, tú estáis loco. O sea, ¿cómo se te ocurre? Claro. ¿Cómo se te ocurre? Porque al final el tema más general de este, o sea, como resumir este conflicto en 2 frases, es que los palestinos quieren un Estado independiente, que controle sus fronteras, que tenga sus instituciones, que tenga su policía, y todo el mundo dice eso. La solución a este conflicto es que Palestina tenga un control de su territorio. Pero Israel y Estados Unidos son los únicos que están en contra. Claro, bueno, por eso sabíamos desde un inicio que este conflicto iba a ser bastante complejo. Oye, ¿qué podcast era el que estabas escuchando? Es que en Estados Unidos de verdad que están siendo súper relevantes los podcasts políticos. Es un juez que se llama Judge Napolitano. Que él todas las semanas entrevista a distintas personas, principalmente estadounidenses, que eran ex CIA y ex FBI, pero que son muy críticos con lo que están haciendo. Ah, mira, ¿y eso en Spotify o en YouTube? Ya. En YouTube. Entonces entonces eso es una fuente muy importante que veo. Claro, mira, y esas entrevistas también todos los días, los políticos lo utilizan muchísimo. O sea, de repente hay podcasts de 2-3 horas en las que usan estas plataformas para... Claro, y en el fondo sí, también no es el relato que dice la prensa CNN, claro, New York Times, Fox. Fox son muy críticos de eso, porque también las narrativas son muy importantes. Por ejemplo, siempre hacen esta mención que la prensa como oficial durante gran parte de la guerra de Ucrania dijo que Putin iba a perder, que Putin estaba derrotado, que Estados Unidos estaba a punto de ganar. Y ahora nadie dice nada. ¿Por qué? Porque Putin está a punto de ganar. No, claro, pero es otra línea editorial que se puede tener en los podcasts. Hay una narrativa, al final, claro, hay más libertad y son muy críticos ante ese discurso. Sí. Son muy críticos ante ese discurso que Estados Unidos hace las cosas muy mal. Claro. Pero en el fondo tiene esta prensa que eso maquilla eso y hace creer que hay buenos y malos, hace creer que... hacen creer que hay aliados, sí, claro, bueno, que jamás la gente lo sabe, que jamás está a punto de perder y no es así, porque tú lo ves ahora, que las narrativas colapsan cuando la prensa de Estados Unidos que jamás está derrotado, jamás está a punto de perder, jamás no va a poder sostenerse. Y tú ves ahora un año 4 que están ahí y no hay nadie que les llegue a los talones y en el fondo el objetivo principal de la guerra, que era eliminarlos, está lejos de hacerse. Sí. Y es más, con este acuerdo de entrega de rehenes, Israel solo demuestra que perdió. Claro. Pero Netanyahu necesita mantener a estos socios... Complica más las cosas. Necesita mantener a estos socios contentos que los quieren echar a todos. En consecuencia, ¿cuándo va a partir la guerra de nuevo? Bueno, por eso es relevante también estar atentos a todo lo que está ocurriendo, aunque nosotros estamos más ajenos, afortunadamente, de esto. Igual tenemos que observar todo el plano internacional. Gracias, Feña, te pasaste. No. Fernando Mendoza, historiador, como siempre, la actualidad relevante aquí en nuestro país desde una perspectiva histórica. Hoy viene ya todo el deporte de la mano de Metrópolis Central. Cuídense, que estén bien. Nos vemos mañana. Chau, chau.